Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis de los domingos del 13 de marzo del 2016. Bueno, vamos a ver qué sucedió la semana pasada, que fue una semana muy interesante. Primero vemos los gráficos de los majors y qué hicieron del 7 al 11 de marzo. Como ustedes pueden ver, el dólar australiano subió, el dólar neozelandés también, el dólar canadiense también, mientras que también las bursátiles como el DAX y el Dow, el petróleo, el oro, subieron también, y el yen también estuvo debilitado frente a las monedas de productos básicos, así como también vemos subidas por parte del copper, el cobre, ¿ya? Y bajadas por parte de la leche, ¿ya? Bueno, en definitiva lo que estamos viendo una sensación de risk on, ¿ya? Eh, lo contrario de aversión al riesgo, sino apetito por el riesgo, ¿ya? La libra dólar terminó subiendo casi 150 puntos, al igual que el euro dólar. El dólar australiano también subió más de 100 puntos. El único que bajó fue el dólar neozelandés, pero básicamente eso fue porque bajaron los intereses. Pero después de haber bajado cerca de 200 puntos, eh, se dio la vuelta y prácticamente los recuperó todos. El dólar canadiense sigue bajando, el dólar yen prácticamente terminó la semana donde empezó, ligeramente subió. El Dow tuvo una muy buena semana, el petróleo también. El DAX terminó con una vela neutral tirando alcista, mientras que las monedas de productos básicos frente al yen ganaron, excepto el dólar neozelandés, pero que terminó con una vela bastante alcista. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a ver qué pasó la semana pasada. El nuevo anuncio de la política monetaria del Banco Central Europeo no recibió la caída deseada en el euro y el dólar perdió terreno en una semana con mucho movimiento. Esta semana nos esperan las decisiones de tasas de Japón y la tan esperada decisión de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, los datos de empleo de Reino Unido y de Estados Unidos y Australia y las cifras de inflación, fabricación y de sentimiento de Estados Unidos. El Banco Central Europeo utilizó todos los trucos bajo la manga para evitar la deflación en su decisión de la tasa mensual. Draghi redujo la tasa de depósito en 10 puntos básicos a un mínimo histórico de negativo 0,4%, aumentando el ritmo de la expansión cuantitativa de 60.000 millones a 80.000 millones al mes. Le ofreció a los bancos préstamos a 4 años a costo de casi cero para compensar los efectos secundarios de una tasa negativa. Inicialmente el euro cayó precipitosamente, pero esto solo duró alrededor de una hora, hasta que Draghi cometió el error de decir que lo más probable es que no hayan más movimientos bruscos en su política monetaria, o sea, ya no haya más ayuda. Y obviamente el mercado reaccionó de la única manera que puede reaccionar, que es valorizando el euro, ¿ya? Por otra parte, los precios del petróleo contribuyeron a un mejor estado de ánimo del mercado, a pesar de los datos mixtos desde China. La atención se centrará ahora de nuevo en Estados Unidos. En resumen, seguimos con la normalización en los mercados financieros. Seguimos viendo buenos datos en general de Estados Unidos y también vemos medidas de normalización en China y en los mercados petroleros. El mercado está en modo risk on, con excepción de dos factores. El yen aún no se debilita y los precios de la leche no subieron como se esperaba. Esta semana los ojos del mercado estarán puestos sobre la decisión de intereses de la Fed y su respectivo discurso. El mercado está apostando de que no habrá subida de intereses, pero va a estar escuchando muy de cerca el discurso de Yellen después de la decisión de intereses. Hay muy pocas probabilidades de que suban los intereses, aunque podríamos ver alguna sorpresa. El precio del petróleo se sigue beneficiando de que los productores están cerrando las llaves, pero
nos estamos acercando al precio de $40 y este es el precio donde los productores de Estados Unidos abren la llave, porque a partir de ese momento empiezan a ganar dinero. Los precios más altos del petróleo siguen beneficiando a las acciones de las petroleras y las compañías relacionadas al petróleo. El DAX y las otras bolsas europeas se siguen beneficiando de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, mientras que el Dow sigue beneficiándose de una reserva federal menos agresiva, pero esto podría cambiar esta semana con las noticias fundamentales que estamos esperando. Aquí tenemos el calendario de la semana. Ahora, ojo, ayer, o mejor dicho, ayer, el sábado a las 12 de la noche, cambió la hora en Estados Unidos. Eso quiere decir que la apertura de Londres, la apertura de Europa sigue siendo la misma hora, pero la apertura de Nueva York ahora es una hora antes. Por ejemplo, si en Chile era antes a las 10 de la mañana, ahora la apertura de Nueva York va a ser a las 9, ¿ya? Si la apertura de las bursátiles, del Dow, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Chile era a las 11:30, ahora va a ser a las 10:30. En todo caso, tenemos algunas noticias, no muchas noticias básicamente mañana por parte de Europa o Estados Unidos. Tenemos noticias más que nada mañana en la tarde de Nueva Zelanda y de Australia. El día martes hay algunas noticias que vienen de Estados Unidos, pero el día fuerte va a ser el calendario del día miércoles. Ahí es donde tenemos fuertes noticias y es lo que el mercado va a estar esperando. El jueves también tenemos algunas noticias, como por ejemplo la decisión de intereses por parte de Gran Bretaña, ¿ya? El índice manufacturero de Filadelfia, que también es importante. Y por último, el viernes tenemos algunas noticias de menor impacto. Esta semana básicamente tenemos 14 noticias de alto impacto. La primera de ellas es el día martes, que es la decisión de tasas de Japón. El Banco de Japón sorprendió a los mercados financieros el mes pasado mediante la adopción de tasas de interés negativas por primera vez en la historia de Japón en un intento de impulsar el crecimiento. El Banco de Japón decidió aplicar una tasa negativa del 0,1% y cobrar a los bancos por depositar sus fondos en exceso. Los analistas no previeron este movimiento. El banco también mantuvo su programa de compra de bonos de gobierno. El Banco de Japón señaló que la economía se recuperó modestamente y que hay un aumento de las presiones inflacionarias. Hay mucha incertidumbre acerca de esta decisión. Por parte de Kuroda, por otra parte, Kuroda tiene más margen de maniobra para actuar después del movimiento de Draghi, ya que Draghi ya está en negativo 0,4%, entonces eso podría darle una pauta a Japón de que podría ampliar aún más esa tasa negativa. Por otra parte, la eficacia de estos movimientos ha sido limitada, ¿ya? Luego tenemos el mismo martes a las 12:30 horario GMT, las ventas minoristas de Estados Unidos. El gasto de los consumidores de Estados Unidos aumentó más de lo previsto el año pasado, a principios de año. El aumento fue del 0,2% después de un incremento revisado del 0,2% en diciembre. Las ventas subieron un 3,4% en comparación con enero del 2015. Por otra parte, las ventas minoristas básicas, con exclusión de las ventas de automóviles, subieron un 0,1%, frente a una lectura plana esperada por los economistas. Las ventas siguen beneficiándose de la caída del precio de la gasolina. Las cifras de ventas positivas amortiguadas por los temores de recesión, pero no lo suficientemente fuerte para otra subida de tasas por parte de la Fed. Se espera que las ventas minoristas disminuyan un 0,1%, mientras que las ventas core se prevé que caigan un 0,2%. Luego tenemos el martes a la misma hora el PPI de Estados Unidos, que son los precios al productor. Estos subieron inesperadamente en enero, pese a que los precios de la energía se mantuvieron bajos. El índice de precios industriales aumentó un 0,1%,
después de una caída del 0,2% en el mes anterior. Los analistas esperaban que el índice caiga un 0,2%. El índice final de la demanda de servicios aumentó un 0,5%. Los márgenes para las maquinarias y equipos saltaron un 4%. Sin embargo, a pesar del aumento en los costos de los servicios, la disminución de los precios del petróleo y un dólar más fuerte ha seguido pesando sobre los precios al por mayor. Los economistas esperan que los precios de producción se disminuyan al 0,1% en esta ocasión. Luego tenemos el día miércoles a las 9:30 de la mañana, horario GMT, los datos de empleo de Reino Unido. El número de personas que solicitó beneficios de desempleo bajó en 14.800 personas en enero, a su nivel más bajo desde 1975. Esta lectura sorprendió a los analistas que proyectaban una disminución de 2.900. Sin embargo, a pesar de esta disminución, la tasa de desempleo decepcionó quedando en el 5,1%, mientras que los analistas esperaban 5%. El número de solicitudes de desempleo del Reino Unido se estima que disminuirá en 9.000 personas para febrero. Luego tenemos los permisos de construcción, el miércoles a las 12:30 horario GMT. El número de permisos de construcción cayó un 0,2% a una tasa de 1.202.000 unidades en enero. Los permisos para la construcción de viviendas unifamiliares cayeron en 1,6% y los permisos de construcción de unidades multifamiliares, o sea, edificios, condominios, aumentaron un 2,1%. Del mismo modo, las viviendas iniciadas cayeron en medio del mal tiempo en algunas partes del país. La construcción de viviendas unifamiliares, el mayor segmento del mercado, cayó un 3,9%. Se espera que el número de permisos de construcción se mantenga en torno al 1,2 millones. Ese mismo miércoles, a las mismas 12:30 horas GMT, tenemos los datos de inflación de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor, con exclusión de los componentes de alimentos y energía, subió por cerca de 4 años y medio, la mayor parte en enero. En medio del aumento de los alquileres y los costos sanitarios, los analistas pronostican el ritmo de lectura un aumento del 0,2% tras un aumento del 0,1% en el mes anterior. Mientras el IPC general se mantuvo sin cambios después de caer un 0,1% en diciembre, la subida del IPC de núcleo, junto con la mejora constante en el mercado laboral, sugieren nuevas subidas de tipos en los próximos meses. Se prevé que los precios al consumidor caigan un 0,2%, mientras que se espera que el IPC de núcleo aumente un 0,1%. Luego tenemos el día miércoles a las 18 horas la decisión de las tasas de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa en enero, señalando que estaba vigilando de cerca los acontecimientos económicos y financieros globales, antes de decidir sobre unas nuevas subidas de tasa este año. La decisión estuvo en línea con las previsiones del mercado. Los funcionarios de la Fed dijeron que la economía estaba creciendo moderadamente con un mercado laboral más fuerte. No se espera ningún cambio ahora, pero las previsiones actualizadas y la rueda de prensa prometen mucha acción y nos darán una idea de lo que piensan hacer y cuándo. Luego tenemos el miércoles a las 21:45 horario GMT el PIB de Nueva Zelanda. La economía de Nueva Zelanda se expandió más de lo previsto en el tercer trimestre, con un crecimiento del 0,9% desde el 0,4% en el segundo trimestre del año. La tasa de crecimiento del tercer trimestre superó las previsiones del 0,8%. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda espera un crecimiento económico más rápido y una mayor inflación de este año. El aumento en el crecimiento se atribuye a un aumento en el gasto de los turistas y el comercio minorista. Se espera que el crecimiento de Nueva Zelanda alcance el 0,7% en el cuarto trimestre del 2015. Luego tenemos los datos de empleo de Australia, el jueves a las 12:30 AM horario GMT. El mercado laboral australiano perdió 7.900 puestos de trabajo en enero, mientras que se esperaba que ganara 13.000.
El empleo a tiempo completo se redujo en 40.600, mientras que los empleos a tiempo parcial aumentaron en 32.700. La tasa de desempleo en Australia saltó del 6 al 6% desde el 5,8%. La tasa de participación se mantuvo estable en el 65,2%. Sin embargo, las perspectivas para el mercado laboral siguen siendo positivas, aunque como ustedes notarán, se está viendo un giro en Australia de más trabajos de tiempo parcial y menos trabajos de tiempo completo. Los economistas creen que es poco probable que Australia llegue a una recesión en el 2016, pero el débil ingreso nacional plantea riesgos para la economía. Se espera que el mercado laboral de Australia agregue 12.300 puestos en febrero, mientras que la tasa de desempleo se estima que permanecerá en el 6%. Luego tenemos la decisión de las tasas de Suiza, el jueves a las 8:30 GMT. El Banco Central de Suiza mantuvo su tasa de interés en mínimo sin cambios después de que el Banco Central Europeo hizo lo mismo, dando al franco suizo un poco de espacio para respirar en su batalla con el euro. El Banco Central decidió mantener su rango objetivo del LIBOR a 3 meses entre negativo 1,25 y negativo 0,25, en línea con las previsiones del mercado. La actividad económica de Suiza se ha debilitado en el tercer trimestre debido a la caída del franco. El Banco Nacional de Suiza prevé que un crecimiento que alcanzará el 1,5% en el 2016 con una inflación del 1,1%. Y las últimas 4 noticias importantes de la semana que pueden afectar nuestra operativa financiera son la decisión de las tasas y la acta de la reunión de la política monetaria del Reino Unido. El Banco de Inglaterra redujo su pronóstico de crecimiento, los salarios y la inflación, pero mantuvo las tasas sin cambio. Mark Carney, el presidente del Banco Central inglés, elevó la especulación de mercado de que una desaceleración económica global podría llevar a un recorte de tasas. Sin embargo, los legisladores votaron unánimemente para mantener los costos de endeudamiento sin cambio. Carney dijo que quiere preparar a los hogares y empresas para el escenario que se espera en que los costos por préstamos aumenten en los próximos 2 años, lo cual da a entender alzas de intereses. Sin embargo, según el último punto de vista del banco, parece que las autoridades no tienen prisa para subir las tasas en el corto plazo. Se espera otro voto unánime esta vez. Nuevamente, no se espera ningún cambio, pero aquí lo importante va a ser el análisis que se haga de las actas de la reunión, porque eso es lo que va a dar a entender qué es lo que está pasando por la mente del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Luego tenemos el día jueves a las 12:30 el índice de la FED de Filadelfia de fabricación. El índice de la actividad manufacturera en el área de Filadelfia se mantuvo débil en febrero, pero mejoró a menos del 2,8 desde menos 3,5 en enero. El índice se mantiene en territorio negativo durante 6 meses continuos. Sin embargo, la lectura fue mejor que de los 2,9% negativo pronosticado por los analistas. En este caso, se espera que el índice manufacturero de Filadelfia mejore ligeramente a negativo 1,1 esta vez. Luego tenemos el jueves a la misma hora las peticiones de desempleo. La semana pasada las peticiones de desempleo cayeron sorpresivamente más de 18.000 peticiones a un total semanal de 259.000. Esta fue una lectura mucho mejor que la esperada y el nivel más bajo desde mediados de octubre. Los economistas proyectaban 272.000 nuevas solicitudes la semana pasada. El promedio móvil de 4 semanas se redujo en 2.500 a 267.500 solicitudes, la cifra más baja desde hace 31 semanas. Se espera que el número de nuevas solicitudes sea de 267.000 esta semana. Y por último tenemos el sentimiento de los consumidores de Estados Unidos, de acuerdo a la Universidad de Michigan, el viernes a las 15 horas GMT. La confianza del consumidor se deterioró en febrero, alcanzando 90,7 en comparación con 93,3 que registró el mes anterior. Los analistas esperaban una lectura de 92,7.
Por extraño que parezca, la lectura tibia de sentimientos fue seguida por cifras positivas de ventas minoristas en enero, estimuladas por un mercado laboral más fuerte y por mayores ganancias en los ingresos debido a la inflación. Se prevé que la confianza del consumidor estadounidense llegue a 92,3 en esta ocasión. Bueno, ahora vamos a ver los análisis de los diferentes activos que siempre hacemos durante la semana, el día domingo. El euro dólar, fundamentalmente hablando, cambio a neutro. Ahora, ¿por qué cambio a neutro? Resulta que el Banco Central cumplió con las expectativas de mercado con un recorte de tasas de depósito, bajó la tasa de interés a cero, hizo una expansión de su expansión cuantitativa en 20.000 millones, de 60 a 80.000 millones, y una nueva oferta de financiamiento para los bancos a 4 años. Sin embargo, luego de una caída de más de 150 pips en el euro dólar, esta dio un inesperado giro de 180 grados, cuando Draghi dijo que no habría más nuevas medidas y el euro se disparó. La reacción al gran anuncio de Draghi fue muy inesperado. En los Estados Unidos la Fed va a tratar de no mover mucho el barco y esto también podría estabilizar el par. Así que momentáneamente cambio a neutro. Vamos a ver qué pasa, fundamentalmente hablando, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Técnicamente cambio momentáneamente alcista. Por segunda semana consecutiva tocamos el nivel de 108 y saltamos para arriba una vez que pasó esto. La semana antepasada no logramos romper el nivel de 1.1050, pero esta semana sí lo hicimos. Así que yo siento que el mercado probablemente va a ir a 1.13 y por encima de ahí podríamos fácilmente llegar al nivel de 1.15. Así que no tengo ningún interés en vender en este momento porque estamos yendo para arriba, pero eso no quiere decir que mi bias a largo plazo sea bajista. La libra dólar, fundamentalmente hablando, sigo bajista. La libra dólar registró fuertes ganancias por segunda semana consecutiva. El par subió 150 puntos cerrando la semana en 1.4366. Y lo más destacado de esta semana es el índice promedio de ganancias y el cambio laboral. La producción industrial del Reino Unido impresionó con una ganancia de 0,7, muy por encima de lo esperado, mientras que en Estados Unidos las peticiones de desempleo bajaron a 259.000, venciendo la estimación de 272.000. El dólar ha estado a la baja en general en marzo, y la libra ha aprovechado esto al máximo. Ahora, veremos una corrección de la semana pasada debido a toma de ganancias. Los fundamentales de Estados Unidos siguen siendo más fuertes que los del Reino Unido. Y aunque es poco probable que la Fed eleve las tasas en esta semana, el sesgo se mantiene hacia el endurecimiento. Esta divergencia monetaria favorece al dólar estadounidense, así que yo sigo fundamentalmente hablando bajista. Técnicamente hablando sigo bajista a largo plazo, pero alcista en el corto plazo. ¿Ya? Nosotros rompimos el nivel de 143 y lo más probable es que nos estemos dirigiendo a los niveles de 1.45. Una vez ahí, probablemente veremos qué sucede a más largo plazo, pero en todo caso, en el corto plazo estoy alcista. Análisis fundamental del dólar yen. En el dólar yen sigo alcista. Realmente no hay ninguna razón fundamental que me haga pensar en ser bajista. Los fundamentales japoneses siguen siendo malos, mientras que los de Estados Unidos siguen siendo buenos. El yen se ha fortalecido recientemente frente al dólar, pero esto podría cambiar si el Banco de Japón adopta medidas de mayor expansión en la reunión de política monetaria. A pesar de que es poco probable que la Fed suba las tasas esta semana, el sesgo sigue siendo a favor de apretar, por lo que la divergencia monetaria podría pesar sobre la moneda japonesa. En cuanto al análisis técnico, sigo alcista en el largo plazo. Tenemos ya 3 semanas con martillos, básicamente, lo cuales son bastante positivos.
Y ahora, no soy alcista hasta que por lo menos, o sea, no entraría en alza hasta que no rompamos por encima de 1.15. Y una vez ahí probablemente nos vayamos a los niveles alrededor de 118. En cuanto al dólar australiano, fundamentalmente hablando sigo bajista. El dólar australiano registró fuertes ganancias por segunda semana consecutiva, ganando 150 puntos. El par cerró en 0,7555. Y los aspectos más destacados de esta semana son las actas del Banco Central y el cambio de empleo. El australiano brilló y restó importancia a las suaves cifras de empleo y de confianza del consumidor, mientras que en los Estados Unidos tuvimos números laborales espectaculares. El australiano sigue empujando hacia arriba y ha acumulado 400 puntos en lo que va de marzo. Así que la pregunta es, ¿veremos alguna toma de ganancias esta semana? Las actas del Banco Central australiano ve suficiente, probablemente tenga un sesgo a la baja, aunque por el momento el Banco Central ve suficiente crecimiento interno como para evitar cualquier movimiento. Por otro lado, en Estados Unidos un alza en marzo es poco probable, pero sigue habiendo una tendencia hacia el endurecimiento. Así que esta divergencia monetaria también sigue favoreciendo al dólar. Técnicamente sigo alcista. El dólar estalló por encima del nivel de 0,75, así que lo más probable es que nos dirijamos al nivel de 0,80. En todo caso, no creo que suceda sin retrocesos ocasionales, lo cual serían oportunidades de comprar. El mercado del oro ha subido últimamente y esto sin duda va a tener un efecto sobre el dólar australiano, que está jugando al alcance, o sea, tiene que buscar alcanzar al oro, ¿ya? Así que definitivamente, técnicamente alcista. Dólar neozelandés, fundamentalmente hablando, también sigo siendo alcista. Como ustedes saben, la semana pasada, en la reunión de la política monetaria, el Banco Central sorprendió con un recorte de tasas y esto obviamente afectó al dólar neozelandés. Pero este movimiento bajista se dio la vuelta con bastante fortaleza porque aparentemente el Banco de Nueva Zelanda demostró que no haría más bajas. En todo caso, es probable que esto lo aproveche el Banco Central para intervenir verbalmente al kiwi. Y esto no es que signifique que vaya a haber bajas inminentes, pero puede ser que sea de aquí a finales de año. En todo caso, sigo siendo alcista porque estamos, mientras el Banco de Nueva Zelanda está bajando las tasas, Estados Unidos está buscando subir las tasas. Técnicamente, sigo neutro hasta romper por encima de 0,69, de ahí alcista total. La semana pasada terminamos con un martillo y terminamos por encima del nivel de 67.5. Lo más probable es que nos dirijamos ahora al punto 69. Una vez que lleguemos ahí es donde vamos a saber si es que rompemos o no, y si rompemos lo más probable es que lleguemos por lo menos al nivel de 0,72, si no es más. Pero en todo caso, ese es el punto que estaríamos esperando para empezar a comprar. Dólar canadiense. Finalmente cambió a bajista. ¿Ya? El dólar canadiense ganó 130 puntos frente al dólar estadounidense la semana pasada, cerrando en 1,32 y se negocia en su nivel más bajo desde principios de noviembre. Lo más destacado esta semana en Canadá son las ventas de fábricas, el IPC y las ventas minoristas. El Banco Central de Canadá mantuvo su tasa de interés en el 0,50 y sonó cautelosamente optimista acerca de las condiciones económicas. Mientras que en Estados Unidos lo único que tuvimos
digamos, muy positivos fueron los números de peticiones de desempleo. El dólar canadiense continuó subiendo, impulsado por el aumento en los precios del petróleo y la renovada confianza de los inversores acerca de las condiciones económicas globales. Incluso se habla de que el Banco de Canadá podría elevar las tasas de interés en el 2016. Mientras que en Estados Unidos es poco probable que suban las tasas esta semana, dada la cierta debilidad de la economía de Estados Unidos y global. Así que cambio a bajista. Técnicamente también soy bajista desde hace 2 semanas, desde hace 2 semanas. Estamos probablemente dirigiéndonos a niveles de 1.30, inclusive más que eso, ¿ya? No hay mucho más que decir ahí. El oro. Bueno, el oro subió y bajó durante el transcurso de la semana y terminó con una vela muy neutra, un doji. Sin embargo, yo creo que lo que está tratando de hacer va a empezar a consolidar un poco para tomar impulso para seguir su tendencia alcista. Lo que sí es definitivo es que hemos roto al alza y simplemente es cuestión de tiempo antes que sigamos subiendo a niveles de 1300 y 1400. En cuanto al petróleo, si habláramos estrictamente por el lado técnico, sería alcista. Sin embargo, me mantengo bajista porque lo que yo estoy viendo es que estamos en una retracción. Es una fuerte retracción, pero que es bastante obvia después de una caída tan precipitosa. O sea, hemos caído desde por encima de $100 a niveles de $30, más de un 70% del precio. Es normal que haya una buena retracción. A esto también hay que agregar que cuando estemos por encima de $40, los productores de Estados Unidos van a inundar el mercado, porque ellos simplemente están esperando que eso suceda, porque ese es el precio donde ellos pueden ser rentables, los famosos fracking, ¿ya? Así que si sigue subiendo, vamos a tener una fuerte presión a la baja cuando empiecen a abrir la llave los estadounidenses, los productores estadounidenses. Así que bueno, sigo bajista porque después de esta tremenda tendencia a la baja, se necesita mucho más que una retracción como para pensar en que hemos cambiado de tendencia. En cuanto al Brent, básicamente lo mismo. El Brent recién esta semana rompimos al alza, un triángulo alcista, pero lo más probable es que nos dirijamos a niveles de 45 para luego empezar a volver a caer. En todo caso, estamos viendo, yo estaría esperando velas exhaustivas para empezar a vender. En cuanto al índice del dólar, el índice del dólar chocó justamente contra una línea de tendencia alcista. Como ustedes pueden ver, podríamos estar rompiendo esta línea de tendencia alcista a la baja para llegar al piso de este mercado, que en este momento es $94. No me extrañaría que suceda eso. Sin embargo, podríamos muy bien rebotar en este punto y subir hacia niveles de 100. Todo va a depender de lo que hagan y digan el día miércoles la Reserva Federal. Por otro lado, el análisis técnico de los índices, esta semana que pasó, la mayoría de las bursátiles se comportaron iguales, todas con ganancias y todas mostrando altas posibilidades de seguir subiendo. Hay que tener mucho ojo con la volatilidad y con el hecho de que algunos índices están muy cerca de toparse con techos fuertes que podrían hacer rebotar el precio a la baja. Por supuesto, si rompemos estos techos o resistencias, lo más probable es que sigamos subiendo bastante más. Sigo siendo alcista. Como ustedes pueden ver, aquí en el Dow chocamos contra el nivel de 17.200, que es un techo, que fue piso en su momento dado, pero que ahora es techo. Si rompemos esto, probablemente sigamos a niveles de 17.700 o más. Por el lado del S&P 500, básicamente ya rompimos el techo de 2000,
Así que ahora estamos básicamente libres para seguir subiendo. En cuanto al DAX, el DAX tuvo una vela entre positiva y relativamente neutra. Sin embargo, chocamos contra el techo de 10.000 y ese es el techo que tenemos que romper como para sentirnos con tranquilidad alcistas. El Nikkei, aquí me equivoqué. El Nikkei básicamente hizo lo mismo, pero este no es el gráfico del Nikkei, así que lo subiré en breve. Y por último, aquí tenemos los pares de mayor movimiento de las últimas 4 semanas al 11 de marzo del 2016. Así que tenemos buenas oportunidades de movimientos, así que aprovechémosles. Bueno, le doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo. Los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad. Somos los mejores y no lo decimos nosotros. Lo dice World Finance, que nos premió con el mejor broker de Sudamérica 2015, y lo dice International Finance Magazine, que nos premió con el mejor broker nuevo de Latinoamérica. Así que los esperamos. También acuérdense que tenemos el famoso Conti FX Social, donde ustedes pueden seguir a otros traders exitosos y ganar dinero mientras van aprendiendo este oficio, ¿ya? Y aquí está la advertencia de que este tipo de negociación conlleva altos niveles de riesgo si es que no saben utilizar el apalancamiento. El apalancamiento va asociado con el comercio de divisas y esto puede dar lugar a importantes pérdidas si es que no saben lo que están haciendo. En todo caso, tenemos muchos cursos que los pueden ayudar a operar estos mercados. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo y espero que tengan una excelente semana. Chao, chao.